La soledad es un serio problema de salud pública a nivel global. Todo el tiempo nos despertamos y lo primero que hacemos es ver nuestro ladrillo de vidrio para ver qué ha pasado con el mundo y de qué maneras diferentes vamos a morir. Todo el tiempo nos vamos a dormir y nos despertamos y lo tenemos. No podemos ir al baño sin el teléfono. Pero esto está causando problemas serios y diferentes, sobre todo en hombres y mujeres. Por ejemplo, en este momento estamos viviendo una epidemia de soledad emocional en los hombres. Los hombres no tienen amigos. No tienen personas en las que les puedan confiar cosas, no tienen alguien a quien poder hablarle cuando tienen un problema. Y esto está aumentando los niveles no solamente de ansiedad y depresión, sino también de suicidio. El uso de Instagram en edades tempranas está altamente correlacionado con el aumento de depresión y también con el aumento de suicidio adolescente. ¿Cuántas amigas o amigos tienes? ¿Cuántas amigas o amigos tienes con quienes puedas compartir tus momentos de honesto dolor? Hoy en día, la gran mayoría de las personas lo que hacen es aislarse. ¿Cuántas amigas o amigos que ames tienes? Ahora vivimos en un entorno muy extraño derivado de nuestras relaciones parasociales, de las cuales voy a hablar en un segundo, donde ya no pensamos en esto y donde no tenemos básicamente con quién hablar. De hecho, la cantidad de personas que viven solas creció de una manera hiper exponencial después del 2007. Pregunta para ustedes, ¿qué pasó en el 2007 de especial? Ya lo vamos a ver en un minuto. Pero después del 2007 hay un crecimiento exponencial, como lo ven acá, de personas que viven solas en hogares. Esto no era desde ninguna perspectiva la regla y ahora lo es. Y esto, el problema de la soledad, no es un problema generacional. Uno dirá, no, esto le pasa a los boomers, a los zoomers, a los bla, bla, bla. Una encuesta que ocurrió a lo largo de la pandemia demostró que más de la mitad de las personas durante la pandemia se sienten más solas. Efectivamente, a medida que la edad avanza, la gente se siente mucho más sola, pero la mitad o más de la mitad de la gente empezó a sentirse más sola. Eso es un problema gigantesco y tampoco es un problema regional, no es algo de Europa o de Asia. Y una vez más, miren dónde está el punto de inflexión. Está alrededor del 2010 al 2012. ¿Qué pasó en esa época que lo hizo especial? De hecho, se está volviendo tan problemático el tema de la soledad que hay países que lo están atacando desde una perspectiva institucional. Inglaterra, que iban a crear el primer ministerio de la soledad para atacar el problema de la gente que vive sola y que se siente sola, porque la soledad se vuelve un problema de salud pública. Y lo que pasó, el punto de inflexión, son dos cosas. La salida del iPhone y el inicio de la revolución de los smartphones y, por supuesto, la explosión de popularidad a nivel adolescente de las redes sociales alrededor del 2010 y del 2012 hacia adelante. En el momento en el que nuestros teléfonos inteligentes se vuelven distribuidos y en el que nuestra tecnología empieza a estar con nosotros todo el tiempo, nos empezamos a volver más solitarios y por ahora no tenemos una solución. Esto simplemente es la etapa de adaptación donde no sabemos qué pasó. Esto se parece a la exposición del plomo. Cuando nosotros consumimos plomo como seres humanos, nuestras neuronas se degradan y nos hacemos un poco más tontos. Y nadie sabía esto hasta que en algún punto de la primera mitad del siglo XX, una serie de científicos, en particular uno, empezó a mencionar el problema y logramos cambiarlos, pero estábamos matando a la gente y haciéndola más tonta consumiendo plomo. Y nos dimos cuenta, pero hicimos que toda una generación fuera afectada. Ahora a nosotros nos tocó ser la generación afectada. En esta misma encuesta de la pandemia se preguntó, ¿has sentido alguna de las siguientes emociones en los últimos 30 días? Más de la mitad mencionó que sentían ansiedad.
porque la ansiedad es un derivado de la soledad. Lo otro es que este problema se pone peor con la edad. Una de las realidades complejas de envejecer es que todos nos morimos solos. Todos nos morimos solos. No hay nadie que se muera con gente. Toda la aventura de morirse es una aventura de soledad. Pero ¿qué tan rápido ocurre? Para los 80s, más del 40% de las personas no tienen a nadie, porque el futuro es increíble. Todavía tenemos muchos videojuegos por jugar. Hay muchas cosas maravillosas en el futuro, pero no vamos a llegar felices si no tenemos gente a nuestro alrededor. En el año 2001, Futurama emitió el capítulo Electrogonorrea, la asesina silenciosa, y demostró que esto es un problema honesto y real que puede ocurrir y que ya más o menos está ocurriendo. ¿Cuántos de nuestros adolescentes y cuántos de nuestros niños no pueden salir a la calle sin máscara porque en su niñez, en el momento en el que empezaron a aprender de cómo funciona la sociedad, fueron al colegio con máscara todo el tiempo y ahora quitarse la máscara y mostrar sus rostros completos los hace sentir desnudos? Un montón. ¿Cuánta gente realmente tiene agorafobia porque era más chévere estar encerrado en la casa? ¿Cuánta gente puede tener interacciones humanas basadas en chat, pero les da una ansiedad absolutamente insoportable y realmente dolorosa contestar una llamada telefónica? Esto se pone cada vez peor. Y esta es también parte de la razón por la que, buenas noticias, el problema del cambio climático eventualmente lo vamos a solucionar. La gente no está teniendo hijos. Este es el ritmo de fertilidad por mujer en el planeta. En los años 50, en promedio, una mujer tenía 5 hijos. Hoy en día, en promedio, son 2.3. En el momento en que las mujeres empiecen a tener en promedio menos de 2, 1.9 para abajo, eso hace que la población no se renueve y se llega al pico de la población. Y esto a pesar de que está pasando en el mundo. Ustedes dirán, no, en Latinoamérica no, si aquí lo que nos gusta es agarrar con el reggaetón y mejor no, señores. Latinoamérica está extremadamente cerca y en algunos países, como por ejemplo Colombia, ya el número está por debajo de 2. Ya no estamos en el rate de renovación de la sociedad. Los únicos lugares del mundo donde todavía el número es mayor de 2 son el continente africano y los países que están muy por debajo de la vía de desarrollo. En Europa hace rato que están en 1.5 y lo mismo pasa con América del Norte y con la gran mayoría de Asia. Así que también está pasando en China, en Vietnam, en Laos, en Camboya, en Singapur, en Corea del Sur, en Japón, etcétera. La proyección de las Naciones Unidas es que a partir de este momento y en adelante vamos a iniciar un colapso demográfico. Y la palabra colapso puede sonar aterradora, pero es normal. Los humanos nos adaptamos a lo que sea, y nos vamos a adaptar a esta vaina y va a estar ok. Por eso este tema de la sobrepoblación no me preocupa, porque el cálculo es que para el 2100 vamos a tener un colapso gigantesco de nuestra población. Y aunque hoy en día tenemos más o menos unos 8.000 millones de personas en el planeta Tierra, para el final de este siglo solamente van a ser 11.000 millones, que sí, es un resto de gente, pero es completamente posible mantener a esas personas con el planeta que tenemos sin necesidad de volvernos, tristemente, una especie interplanetaria. El lío es que estamos demasiado entretenidos, demasiado encerrados y demasiado distraídos. Esto es particularmente problemático cuando ustedes ven que las personas más poderosas, las luminarias más grandes de la industria de la tecnología, no le están dejando usar a sus hijos teléfonos y redes sociales. Tim Cook, el CEO de Apple, le está pidiendo a todo el mundo que no le permitan a sus hijos usar social media. ¿Tú tienes hijos? ¿A qué edad tus hijos empezaron a usar redes sociales? Te voy a decir la respuesta. A esta edad, si tú crees que no, porque lo están haciendo a escondidas. Obviamente. Porque ¿qué? ¿Tú crees que no tienen un usuario random que no le cuentan a todo el mundo? ¿Tú crees que ellos no tienen técnicas? ¿Sabes cuáles son las técnicas más populares de los niños hoy en día para tener redes sociales escondidas de los papás? Se reúnen en un lugar en secreto con sus teléfonos, con teléfonos que de pronto ni siquiera tú sabes que tienen. Y luego agarran y crean un nombre de usuario con un número aleatorio al final. Pepita 22478 y todos lo crean con un nombre de usuario aleatorio y todos se agregan mutuamente y todos crean una cuenta privada y entonces tienen una red social privada. ¿En dónde? En donde sea. En Snapchat, en Instagram. Normalmente es en Snapchat o en Instagram.
¿Y qué pasa si los descubren? Fácil, agarran, se vuelven a reunir, borran todas las cuentas y las vuelven a recrear. ¿Y tú te enteras? ¿Tú no te enteras? Así funciona. Mark Zuckerberg, Bill Gates, no le permiten a sus hijos usar redes sociales. ¿No les parece que eso es como que hay algo ahí? ¿Como que es el anuncio de algo? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? La solución más fundamental está en nosotros y es bien difícil de lograr. Necesitamos días, no horas, días sin teléfono. Imagina que una vez al mes agarras un fin de semana, un sábado y un domingo, y apagas el teléfono todo el sábado y todo el domingo. Pero hace poco leí una encuesta donde le preguntaron a una serie de generación Z, de Zoomers, ¿cuánto necesitarían? ¿Qué tendría que pasar para dejar de usar sus teléfonos? ¿Cuánta plata se les da? El 40% dijo $5 millones para dejar de usar sus teléfonos. Eso es lo que necesitan. $4 millones, no, sigo usando mi teléfono. $5 millones, $5 millones para dejar de usar el teléfono. Imagina lo que pasa. Yo les voy a decir lo que pasa. En las primeras 6 horas, ustedes van a sentir una ansiedad y un dolor desesperante, porque esto es como cualquier otra adicción. Y una vez ustedes superan eso, van a ver que sus mentes se limpian y es espectacular. Yo no lo he hecho muchas veces, lo he hecho un par de veces porque yo también soy parte del problema, no soy parte de la solución. Pero las veces que lo he hecho, realmente cambia la vida. Y me encantaría por lo menos hacerlo una vez al mes. Imagina, un sábado y un domingo. Imagina que lo hagas con toda tu familia. Tú probablemente tienes con tus amigos y con tu familia una regla de no tener teléfonos mientras están almorzando o cenando y todos en la mesa odian la regla al mismo tiempo por la primera media hora y luego ya empiezan a charlar y luego apenas se acaba la cena, ¡pum!, al teléfono, ¿cierto que sí? Inmediatamente. Inténtalo. Intenta recordar que somos simios. No podemos pelear con nuestra genética. Nosotros necesitamos una comunidad consistente y no tóxica en nuestras vidas. Puede ser una comunidad online. No tiene nada de malo que las comunidades sean digitales mientras sean conexiones reales con personas reales que te hagan crecer. Hay muchas comunidades tóxicas que nos radicalizan o simplemente nos hacen sentir peor. La forma más clara de saber que estás en una comunidad que no es tóxica es que hay reglas duras y esas reglas se cumplen y la gente que no cumple las reglas no es parte de la comunidad. Porque este miedo extremo a los desconocidos que inició en los años 90 con estar aterrados debido a las noticias y que terminó en esta época con un problema masivo de agorafobia, es lo que nos está generando el problema de soledad que en este momento sentimos. Al final del día, lo que necesitas y el objetivo final es pensar en relaciones platónicas de honesto amor que no sean simplemente románticas, sino que te permitan saber que cuentas con alguien. Y eso es incómodo decirlo en voz alta. Y es incómodo sentirlo, pero no significa que deja de ser verdad. Necesitas amistades que ames. Chévere que tengas pareja, chévere que tengas una persona con quien compartir la vida, pero no es suficiente. Uno no puede ser todo para la otra persona. Y necesitamos amistades profundas, completas, con quien nosotros podamos construir algo más allá, porque de otra manera nos vamos a morir radicalmente solos y radicalmente tristes. Y en el radio un cochinero, pélate del cantón que este ya lo torcieron. Y písale al reflón que te vienen siguiendo. Se me nubló la mente y me chupas en seco. En el pecho mi cuerpo.